Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero, o Batala, y les doy la bienvenida a un nuevo tema de su canal, Irawo Arawa. El día de hoy, viernes de espiritismo, vamos a tocar temas referente a la bóveda espiritual. Vamos a tocar temas de las posiciones de la bóveda, algunas obras para despojo, para acrecentar, para alejar enemigos, etc. Y algunos comentarios que nos han dejado en la página. Así que quédense hasta el final, dejen su comentario, ¿vale? Empezamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es la bóveda espiritual. La bóveda espiritual es un centro de energía, es un centro de comunión entre nosotros, entre nuestros seres, de nuestro cuadro guía, de nuestro cordón espiritual. Todos esos seres que nos cuidan, que nos protegen. Nuestros seres guía, nuestros brujos, nuestros consejeros, etc. Es un lugar donde nosotros nos acercamos a pedir ayuda. Es un portal hacia la otra dimensión, hacia el otro plano, donde nosotros colocamos copas, cada una representando a un ser, donde hay veces que se ponen 7 copas, hay veces que se ponen 8 copas, etc. La cantidad de copas va a ser como nos lo vayan pidiendo nuestros seres. Va a ser como mediante las misas de investigación, que es donde se indaga todo el cordón espiritual de la persona. Nos van a decir cuántas copas y en qué posiciones es más recomendable que las tengamos. La bóveda espiritual, ¿cómo la vamos a atender? Le vamos a colocar su vela, la vamos a purear, le vamos a soplar aguardiente o la bebida predilecta, vamos a tener las copas llenas de agua. El tiempo en que se cambie el agua también va a depender mucho del consejo de sus seres. Hay gente que lo hace cada 7 días, hay gente que lo hace cada 3 meses, hay gente que lo hace una vez al mes y ninguna está errada. Hay que comprender que el espiritismo es una diáspora enorme, donde por ende hay muchos seres y por ende todos trabajan distinto y para situaciones excelentemente distintas, ¿vale? Entonces ninguna bóveda va a contener lo mismo, ninguna bóveda a lo mejor se va a atender igual. Si la regla de 8 viene siendo a veces diasporada en la práctica, el espiritismo, olvídense, es todavía más, pero no quiere decir que sea tan complejo, a manera que cada quien, desde que nace con sus guías, nace con un cordón espiritual, con un ejército de seres espirituales, llámese muertos, llámese misioneros, etc. Pero tienen la misión de guiarnos en esta vida, tienen esa misión de que todo nos fluya bien, de aconsejarnos, de advertirnos, de darnos sus bendiciones. Eso es la bóveda espiritual, donde se converge todo eso. Inicialmente por la copa mayor, que viene siendo el Santísimo, la adoración principal. A la bóveda espiritual se le tienden a hacer oraciones. Igual hay muchos libros de oraciones en casas espirituales, hacen muchas oraciones distintas. ¿Por qué? Porque todo va encomendado a una misión. Todo va encomendado a que hagamos una misa espiritual. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Entonces comenzamos a hacer ese tipo de oraciones, cantos, toques a lo mejor. También es una vertiente que ha acogido muchas cosas de ocha, muchas de palo, de manera distinta. Yo no soy quien para decir que está bien o está mal. Hay algo que le llaman la ganga espiritual o la prenda espiritual. Esto se coge mucho de palo. Repito, no digo que esté bien o que esté mal, pero definitivamente es algo que se adapta. Entonces no es originario de aquí y no lleva los complementos que debe llevar de esa tierra, como muchas cosas más. En espiritismo, como vemos muchas veces, también se hacen los cajones espirituales. Esto es una manera de agradar a esos seres, ya que se parte en demasiadas divisiones. División africana, división india, división gitana, etc. Y a cada uno de esos seres, de esas divisiones que nosotros tenemos, les agrada algo de su cultura y nosotros se lo colocamos o se lo externamos ahí. Entonces eso viene siendo una bóveda espiritual. Ahora, ¿cuáles son las posiciones en la bóveda espiritual? Las posiciones en la bóveda espiritual viene siendo cómo movemos las copas o los vasos a manera de la misión que vamos a hacer. Por decir, en la imagen a continuación estarán viendo una bóveda espiritual en posición de ataque.
Esto es cuando nosotros vamos a guerrear, cuando nosotros tenemos algo que quitarnos, una situación que vencer. No significa que vamos a hacer algo negativo, no, porque la bóveda se hace mayormente positivo, todo en nuestra defensa. Entonces, eso es únicamente cuando queremos conseguir una meta, cuando queremos alejar a alguna mala persona, cuando queremos alejar una mala situación. Cuando colocamos la bóveda así, se colocan flores rojas de cualquier tipo, principalmente de la que les gustaban a nuestros seres que viven ahí, y se colocan pañoletas de 9 colores distintas. En la imagen de continuación veremos la bóveda en defensa. Esto es cuando queremos resguardarnos, cuando queremos protegernos de una mala situación que nos vaya a pasar. Entonces se coloca la copa principal rodeada de los vasos. Como pueden ver en las imágenes, no todas las bóvedas vienen teniendo vasos. Algunas tienen vasos, otras tienen copas, algunas son todos vasos. Es válido esto. Pero en defensa es cuando queremos resguardarnos de una situación, que no nos ataquen y apurarnos un poquito. Cuando se coloca la bóveda en esta posición, se tratan de colocar flores amarillas. Igualmente un mantel blanco o amarillo para mantener todo en defensa. Y ahora pasando a la última fase, que viene siendo en reposo. Cuando nosotros ponemos la bóveda en ataque o en defensa, dependiendo de la misión que queramos cumplir, a la petición que le dimos a nuestros seres, pues por lo general se coloca una semana o un mes, lo que ellos nos indican. Pero cuando se pone en reposo, es precisamente para reposar esta fase. Es decir, nosotros podemos estar una semana en ataque para pedir algo, para lograr alguna meta. Damos una semana en reposo y damos otra en defensa. En reposo para que llegue todo ese bien, para que nuestros seres también descansen, reposen. Y la siguiente en defensa para que nadie nos quite esa suerte, ese bien que nos han venido a dar. Esas son solamente algunas recomendaciones. Puede variar, depende de la casa espiritual. Yo hablo de lo que a mí me ha funcionado y a mí me ha servido, ¿vale? Ahora pasamos a otra sección. ¿Qué le puedo poner a mi bóveda? ¿Qué es lo que puede ir en la misma? Ok, nosotros le podemos poner a la bóveda lo que nosotros querramos, lo que los seres les guste. ¿Esto cómo lo vamos a saber? Pues obviamente mediante meditación, pero ese tema ahorita lo vamos a tocar, ¿vale? Le vamos a colocar café, le podemos colocar bebida, le podemos colocar comida, le podemos colocar pan. Se le puede colocar todo tipo de alimentos que uno consuma o que la persona, por decir, si tenemos a nuestra abuelita en nuestro cuadro guía y nos dicen que funge como un protector, pues lo que a la abuelita le haya gustado en vida es lo que nosotros le vamos a colocar ahí. Para eso sirven las misas de investigación precisamente, para enterarnos de todo esto que es bien importante. Solamente que hay una cosa que debemos de tener en cuenta. A veces el cordón espiritual es enorme y hay veces que no llegamos a conocer a todos nuestros seres hasta después de años o inclusive no nos alcanza la vida para conocerlos a todos, porque el ser se va a presentar en medida que él quiera, en medida que él sienta que es importante presentarse en la vida de la persona, cuando tengamos algún apuro, alguna mala situación, cuando necesitemos algún consejo, una guía o inclusive cuando estamos cometiendo errores, cuando hace falta que nos jalen las orejas, porque los seres son de luz, son buenos, son enviados para una misión bonita, pero también nos llegan a reprender, también nos llegan a llamar la atención. Hay unos que son muy nobles, hay otros tantos que son muy estrictos. Entonces es un panorama donde las probabilidades vienen siendo infinitas. Ahora, ¿qué es lo que puede haber en la bóveda espiritual? Principalmente una campana, ya que con eso se saludan a los seres. Mientras una la toca, uno pide y pues ellos nos escuchan. Eso es la parte de la comunicación. Puede ir semejanzas que son imágenes relativas a los seres que nos cuidan, que nos protegen. Por decir, en nuestro cuadro guía nos dice es que usted es muy protegido de la Virgen de la Caridad. Ojo, de la Caridad, no de Ochun, son cosas distintas. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Ponemos una imagen de la Virgen de la Caridad ahí que dice es que usted es protegido por una india. Ok, voy a colocar una imagen de una indita ahí.
Que usted es protegido por una gitana, ok, se hace una semejanza de una gitana a como esa gitana lo pida, a como nos indique. Yo la quiero morenita, yo la quiero güerita, yo la quiero vestida así. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta y en mente. Pero ojo, a mí me ha tocado ver espiritistas que no permiten nada en la bóveda más que las puras copas y vasos. Esto es algo que me gustaría que dejaran sus comentarios. ¿Ustedes cómo lo practican? ¿Colocan imágenes, representaciones o no las colocan? ¿Vale? Ahora, con otra duda que dejaron ahí en la página, en la publicación que hice, que qué temas que querían que se complementara este video, dejaron que si se puede cambiar las copas y los vasos con el paso del tiempo. Hay situaciones, se los cuento por experiencia propia, se llegan a tronar, ¿ok? Esto es porque paran algún mal suceso que podamos pasar, alguna brujería, alguna enemistad, etc. Entonces se llegan a tronar por X o Y razón. Entonces ahí se pueden cambiar. Yo lo que recomiendo es cambiar todo el juego si es que no se pueden conseguir piezas iguales. Para mí lo ideal es que todo esté igual para que haya un orden y una comunión, ¿vale? Siempre tener pues la bóveda limpiecita. Ahora, otra cosa bien importante, ¿cuál es la manera de comunicación con la bóveda? Hay muchas veces que le dan OB a la bóveda. Esto yo no lo veo bien porque cada práctica, cada regla, cada norma tiene sus propios oráculos de interpretación. Entonces yo digo que no hay que meter uno acá y el otro allá y etc. La manera de comunicación con la bóveda, en donde vamos a saber cómo tenerla, cómo atenderla, qué es lo que le gusta y no les gusta a nuestros seres, es mediante una mesa de investigación, o bien, si no tenemos padrinos, pues nosotros podemos hacer una meditación. Meditar es bien importante. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a practicar, vamos a conocer más, vamos a crear mayor visión, vamos a tener un mejor vínculo hacia con nuestros seres. ¿Y cuál es la manera correcta de meditar? Ok, atendemos la bóveda a como le gusta. Si es que no sabemos cómo, pues le ponemos una velita, le soplamos tantito humo de tabaco, le soplamos ahí tantito aguardiente o lo que se nos venga a la mente. Hay que usar mucho la intuición en este aspecto. Ya una vez teniéndola bien atendida, con sus florecitas y todo, nos sentamos en una silla frente a la bóveda, cerramos nuestros ojos, ponemos nuestra mente totalmente en blanco, nos imaginamos en medio de la nada y comenzamos a caminar, a caminar, a caminar y a caminar. Se nos van a ir viniendo intuiciones, se nos van a ir presentando gente. Hay gente que escucha, hay gente que ve, pueden ver lucecitas, pero todo tiene un qué y un porqué, un significado. Eso es bien importante, acercarse a un espiritista o a alguien que sepa algo espiritista y pues a preguntarle qué es lo que vemos en estas meditaciones, para nosotros ir viendo un significado más que nada. Toda la gente tiene diferente espiritualidad, se divide en varios grados, la fuerza que venimos teniendo, la percepción. Entonces no se frustren si a la primera no ven nada. Todo es trabajo arduo y obviamente constante para que podamos tener mayor comunión con nuestros seres y obviamente una mejor espiritualidad y una mayor atención a la bóveda. ¿Por qué? Porque muchas veces únicamente nos sale en un signo, a lo mejor de 8, y nos dicen, es que te debemos de poner bóveda. Ok, la montan, vale. Y después de eso ya no nos instruyen nada. Entonces nos quedamos con la bóveda ahí, sí la atendemos, le cambiamos el agüita, pero hasta ahí. O sea, no explotamos al 100 algo que a lo mejor con una velita, con un tabaquito, con una florecita, podemos resolver situaciones enormes. Únicamente con ponerle atención a esos seres que nos cuidan, ¿vale? Ahora, otra cosa bien importante dentro de espiritismo. Uno solo puede montar su bóveda espiritual. Ok, aquí la respuesta concreta y directa vendría siendo sí, porque nadie nos entrega a nuestros seres guía, nadie nos entrega a nuestros seres espirituales, nadie nos entrega una espiritualidad. La función de un padrino o de una madrina en espiritismo es acrecentar, es que nosotros tengamos más visión, es adentrarnos. Obviamente, si uno la pone solo, no va a saber ni a quién le está hablando. Ahí van a caer los seres, pero no va a saber a quién le está hablando. Entonces una cosa bien importante es siempre tener un mayor dentro de esto. ¿Para qué? Para que nos vaya guiando y nos diga, ¿sabes qué? Esto a mi experiencia está bien, esto a mi experiencia no va, ¿vale? Así como las mismas confecciones que se realizan dentro del espiritismo.
que el agua florida, que los despojos, los baños. Entonces siempre es tener un mayor para que nos vaya orientando más que nada sobre esto, una persona experimentada que ya tiene mayor comunicación con sus seres, y gracias a esa persona y a esos seres de nuestro mayor, nosotros podamos tener una mayor comunicación con nuestros seres. Nos vamos a limpiar con esta vela o veladora de cabeza a pies, pero le vamos a colocar tantita de nuestra loción. La loción va a hacer que jale cosas negativas. Entonces nos despojamos, nos limpiamos a pie de bóveda y se la ponemos. Esta obra es muy buena también cuando tenemos niños en la casa, se nos llegan a enfermar, limpiarlos con esto, prenderla, ya de manera que se vaya consumiendo, se vaya chorreando, se vaya humeando, es como va sacando el daño. Al final, por lo regular, nos damos cuenta en el residuo de la cera cómo es que salió. Y así pasamos con el último segmento, las obras básicas a pie de bóveda espiritual. Ok, voy a comentar unas muy sencillas, pero que nos van a dar unos resultados muy bonitos. El primero es utilizar simplemente una vela. La segunda, para quitar atraso de nuestra casa, pues toda el agua que está en nuestras copitas, en nuestros vasitos de la bóveda espiritual, los vamos a colocar en una cubeta. Con esa agua vamos a serenar, vamos a limpiar nuestra casa, o vamos a colocarlo esa misma agua en la entrada de nuestra casa, en la parte de afuera. ¿Para qué? Para que toda esa energía negativa fluya, se salga de nuestra vida y no nos aqueje más. La tercera obra que les puedo dar es colocarle tantita esencia de Sambors, esencia de su gusto, a cada vaso de la bóveda o a la copa principal. Esto nos va a ayudar a tener un empuje espiritual, algo que nos va a acrecentar cuando pidamos un favor, cuando queramos lograr algo. Esto es algo que a mí me ha funcionado y se los comparto a ustedes también. La cuarta obra, cuando nosotros tengamos problemas con gente que está muy sobre encima de nosotros, que está muy pesada, que únicamente nos ataca, vamos a escribir su nombre en papel de estraza, vamos a colocarla en un vasito de vidrio transparente, le vamos a colocar un pedazo de tela negra en la boca del vaso, lo vamos a amarrar y lo vamos a meter al congelador. Esta persona automáticamente va a comenzar a bajarle de tono con nosotros. Para cambiar el temperamento de una persona también es bueno en una velita escribir su nombre de arriba hacia abajo completo, ponerle tantita miel y prendérsela a la bóveda espiritual. Esto es algo que nos va a ayudar a endulzar el carácter de la persona. Obviamente todas estas obras las tenemos que hacer con mucha fe y mucha comunión con nuestros seres. Y así puedo decir muchas obras más, pero va a depender mucho de nuestros guías, de nuestros muertos, de nuestros consejeros, de qué comisión son, etcétera, ¿no? Entonces voy a estar subiendo videos de este tipo con las diferentes comisiones cada viernes. Ya el viernes va a ser viernes de espiritismo en su canal Irabo Aragua Ocha. En la misma página voy a estar poniendo el post para que coloquen cada uno sus dudas, ya sea que se las aclaren en el momento o los metamos al video, pero siempre vamos a estar pendientes de sus inquietudes, ¿vale? Es un gusto estarles ayudando y estarles enseñando lo poco o mucho que uno sabe. Y pues bueno, mi gente, hasta aquí el video tema de hoy, esperando que haya sido de su agrado, de su utilidad, que les haya sido ameno, aunque nos colgamos demasiado, pero es un tema del cual no podemos reducir grandes cosas, si no, no hablaríamos de nada, ¿vale? Como ya repetí, un gusto enseñarles, un gusto estar con ustedes, gracias por todo el apoyo a la página, les invito que el mismo apoyo me lo brinden al canal Irabo Aragua 8 en YouTube, suscribiéndose, dejando sus comentarios positivos y constructivos y sobre todo sus dudas, ya que esta página es para gente que apenas va iniciando en esto y es para que tengan una mayor evolución y un mayor aprendizaje. Asimismo, si estás viendo este video en otro grupo, que se le agradece la entrada a los administradores de los grupos, pues igual puedes buscar la página de Irabo Aragua 8 en Facebook y darle me gusta para más temas así, ¿vale? Mi nombre es Alejandro Romero, Olo o Bátala, y no me voy sin antes recordarles, vivan en Ire, no caminen en Osopo. Hasta luego.